A continuación tenemos el profesor Libardo Hoyos, de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, y nos va a hablar del trabajo desde la teología. Muchísimas gracias, profesor Libardo. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Santiago, gracias a todos por la invitación. Pues, como dice Santiago, yo soy profesor de la Facultad de Teología, concretamente del Centro de Formación Teológica, y pues voy a hacer una breve exposición, ya habíamos hablado con Santiago, porque pues el tiempo se ha ido maravillosamente y requerimos darle un espacio a escuchar a cada una de las personas que han participado también en este encuentro para conmemorar los 130 años de la Rerum Novarum. Entonces no voy a leer toda mi ponencia, sino simplemente voy a hacer énfasis en algunos aspectos que nos ayuden un poco a seguir esa motivación que nos acaba de dar la doctora Emilce Cuda con su énfasis en ese trabajo, en el trabajo en el sentido que lo ha planteado. Yo titulé mi ponencia La condición de los trabajadores en el paradigma homogéneo y unidimensional. Voy a saltarme toda esta primera parte donde trato de decir que la teología debe leer la realidad y que pues estamos invitados precisamente a leer esa realidad. Y quiero mostrar que el Papa, porque esto de paradigma homogéneo unidimensional es una expresión propia del Papa en Laudato Si, en el numeral 106, donde dice que el problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo como la humanidad de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con los paradigmas homogéneo y unidimensional. En él se destaca un concepto del sujeto que progresivamente en el proceso lógico-racional abarca y así posee el objeto que se halla afuera. Es una expresión que nos está preguntando en términos del discernir y en términos de volver sobre nuestra propia acción humana. Y claro, ¿cómo ha sido mi acción? La labor en Searching, muy bien lo decía Emilce, va a definir el trabajo como la acción del hombre en el mundo. Y por tanto el discernimiento se hace sobre esa acción. Pero esa acción está motivada. Y es precisamente lo que nos está diciendo el Papa ahí. En el segundo punto, o en el primer punto, los 4 puntos que yo iba a desarrollar, uno primero era la Rerum Novarum, un trabajo teológico, ejemplo profético frente a la condición de los trabajadores. Y como lo hemos escuchado a lo largo de la mañana, pues fue una encíclica que lee su momento histórico, fue una encíclica abierta, dirigida a todos los obispos y catedráticos, que versaba sobre la condición de los trabajadores. Pero la genialidad del Papa León XIII, está en la decisión de hablar como maestro de la fe, es decir, que el texto de la encíclica encierra un carácter profético al leer el querer de Dios en su propio contexto, que era la pregunta que Wilmar nos hacía al inicio de esta sesión. Ese paso nos lleva a nosotros a ver que el actuar que hoy el Papa nos propone, ese actuar, también es un ver y también es un juzgar dentro del dinamismo de la hermenéutica. De ahí que nosotros tendríamos que ir a un segundo punto que yo colocaba aquí, que era una mirada de la revolución industrial como lugar donde la humanidad, de hecho, ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. Y voy a detenerme no en toda la revolución industrial, ya el Papa en la Laudato Si, en el número 106, remuestra esas dimensiones de la revolución industrial, esa primera dimensión industrial marcada por la industrialización y el surgimiento del
esa nueva forma o esa nueva clase social, el proletariado, pero también apareció esa segunda revolución que va a ser el transporte, que va a cambiar, es decir, el surgimiento del ferrocarril y ese uso de nuevas materias primas y cómo el mundo empieza a buscar energías fósiles para transformar el mundo. La tercera revolución industrial, como muy bien nos lo recuerda el Papa Francisco, es la revolución tecnológica y científica, y por ello es consecuencia directa de los cambios que son producidos a raíz del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Claro, se aumenta el gasto en energías no renovables, pero aparece un acronismo que se toma de la palabra en inglés smart, que significa inteligente en inglés, y que cuando se separan las letras del smart, vamos a encontrar que la primera letra se refiere a objetivos específicos, la segunda letra a lo medible, la tercera letra a lo alcanzable, la cuarta letra a la orientación, a la búsqueda de resultados y con límites y la quinta letra, el término, es decir, la fecha límite, como procesos que tienen una ejecución medible. Y claro, el Papa nos va a decir frente al concepto del SMART, advierte, podemos decir, allá en el numeral 107 de la Laudato Si, podemos decir entonces que en el origen de muchas dificultades del mundo actual está ante todo la tendencia, no siempre consciente, a constituir la metodología y los objetivos de la tecnociencia en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso, a mi juicio? Que, ojo, que esta ingeniería renovadora, esta cuarta revolución industrial que tiene que ver con las computadoras cuánticas, con la comunicación 5G, con la robótica, con la inteligencia artificial, con la nanotecnología, con la biotecnología, con el Internet de las cosas, con la impresión digital 3D, con los vehículos autónomos, niega o excluye de una vez a elegir otro estilo de vida. Sin embargo, ese estilo de vida, cuando uno lo revisa, se va a encontrar con unas características muy particulares que quiero enunciar. Por eso en el numeral 3 yo desarrollaba las condiciones económicas y laborales de los trabajadores en el contexto donde la humanidad de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo unidimensional. Y ahí simplemente quiero subrayar, Gianna Fratelli Tutti, el 162 con el gran tema del trabajo, pero quiero subrayar que hoy asistimos a un tecnofeudalismo. ¿En qué consiste ese tecnofeudalismo? En que los gigantes tecnológicos han conseguido ampliar la fuerza laboral, convirtiendo a cada usuario en un trabajador gratis, a cada uno de los trabajadores. Nosotros somos trabajadores de esas grandes plataformas, de Google, Facebook, Apple, Amazon. Claro, nosotros les damos la mayor producción de capital, la realizamos nosotros los consumidores. Cada vez que llevamos el teléfono, Google está actualizando sus mapas y haciéndolos más útiles. Cada uno consigue un producto gratis. Claro, yo consigo un producto gratis. Sin embargo, los mapas o lo que sea, pero ellos captan la atención y venden los datos de cada de los anunciantes. Así que nos han convertido en proletarios sin siquiera pagar. Es un gran cambio en la división del trabajo. Todos somos productores de capital y solo una mínima proporción recibe salario. Pero volvamos un poco a lo de la pauperización de la mujer. Ya la CEPAL, el 10 de febrero de 2021, decía que con la pandemia se pauperizó, o sea, hay un retroceso de 10 años
en materia laboral para las mujeres en América Latina. Y por otro lado, nos advertía que por otra parte, con el llamado al emprendimiento en la sociedad neoliberal del rendimiento, se llevó a cabo una explotación sin autoridad. El sujeto está forzado a rendir, a explotarse a sí mismo. Es a la vez amo y esclavo, por así decirlo. Cada uno lleva consigo su propio campo de trabajo forzado. La sociedad neoliberal del rendimiento, en la que nos explotamos voluntariamente, lo que caracteriza al sujeto de esta sociedad es al verse forzado a rendir, se explota a sí mismo. Es la sensación de libertad. Explotarse a sí mismo es más eficaz que ser explotado por otros, porque conlleva la sensación de libertad. Quien fracasa lo hace por su culpa. Se acusa a sí mismo y no a la sociedad. Otro aspecto que nos aparece ahí, en esto que quería resaltar hoy, es la comunicación digital en la que estamos inmersos. Es una comunicación bastante unilateral, que no se transmite con el cuerpo ni a través de miradas, y que por tanto es bastante reducida. La pandemia provoca que se establezca como estándar este tipo de comunicación, que en sí mismo resulta tan inhumano. Y agreguemos a esto, como lo decía uno de los ponentes, hoy no hablamos del trabajo de los niños y las niñas. Sin embargo, en la sociedad empobrecida como la nuestra, en la ruralidad profunda, vamos a encontrar al niño trabajando en las labores del pan coger y el servicio a los grupos armados como proyecto de vida, no simplemente que ha sido capturado, que ha sido reclutado, sino que encuentra en él un proyecto de vida. De igual forma encontramos a los niños que acompañan el trabajo informal de los padres llamado este trabajo emprendimiento. Y agreguemos a esto la exclusión del campesino en el mundo del mercado a partir de los tratados de libre comercio. Y podríamos nosotros seguir girando en torno a estas características de este paradigma homogéneo, unidimensional, en que muchos son excluidos, el mundo de la informalidad, del cual nos hacía bastante énfasis en la doctora Emil Secundo. Todo esto para decir que nosotros, y es mi cuarto punto, que los caminos teológicos a trasigar para generar rupturas en el paradigma homogéneo unidimensional. Hoy, en toda la mañana, nos hemos preguntado qué nos está diciendo Dios en este contexto laboral y qué podemos hacer como hombres y mujeres de fe. Y creo que esa pregunta sigue presente. Yo creo que aquí uno de los primeros aportes de la teología tendría que ser el discernimiento. Se ha dicho, citando el libro de Génesis, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y también se ha fundamentado en el trabajo del hombre. Pero el séptimo día Dios descansó. Encontramos allí un Dios que contempla su obra creadora. Es urgente para la teología de hoy que el hombre como imagen de Dios vuelva sobre su accionar para descubrir en él sus motivaciones, de tal suerte que pueda discernir y recuperar el sentido de su vida, de su dignidad y asumir su libertad en el mundo de hoy. El discernimiento es el acto que nos permite humanizarnos al volver sobre nuestros actos. Debemos discernir en torno al paradigma homogéneo y unidimensional. Pero después de discernir, tenemos que reconciliarnos. Durante la jornada hemos anunciado y denunciado la crisis socioambiental que exige una solución integral. El punto de partida debe ser la reconciliación integral que sane la crisis tecnológica ética, crisis económico-social, crisis política, crisis sanitaria, crisis ambiental, crisis de relaciones humanas. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en altar, como dice Mateo en el capítulo 5, y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar
y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para nosotros, teólogos, no podemos pasar a la mesa del Señor sin habernos reconciliado con un mundo que ha sido violentado, con un mundo donde nos están interrogando en torno al trabajo. Y eso nos lleva a otro paso, al paso de la solidaridad. Y aquí simplemente enuncio un texto que me gustaría conversar con ustedes, el de la mujer adúltera como modelo de reconciliación, de discernimiento, reconciliación y solidaridad. Y por último, yo creo que el Papa y pues un poco el contexto nos están invitando, y como muy bien lo decía la doctora Emil Secuda, tenemos que sembrar esperanza. Y la esperanza es la cara contraria al miedo. Como diría Marta Nussbaum, estamos trasegando en la monarquía del miedo, como titula ella su obra. Y frente a el miedo, o lo contrario al miedo, es la esperanza. Está la esperanza. Esperanza que es propia de el Dios que ha puesto su morada entre nosotros y nos invita no simplemente a enunciar, sino que nos invita precisamente a construir con los hermanos en este mundo. Yo dejaría ahí, sé que se quedan muchas cosas en el tintero, pero creo que necesitamos escuchar las intervenciones de nuestros participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Libardo. Una intervención absolutamente enriquecedora, por supuesto, recogiendo también las intervenciones de los compañeros y esa llamada a la solidaridad que tanto también has trabajado, creo que es un reflejo de esa preocupación también del Papa Francisco expresada en el documento Fratelli Tutti que acabamos también de comentar. Muchísimas gracias, de verdad, una mirada general, una mirada que ahonda sobre los problemas que propuso en aquella época la Rerum Novarum.